Cau Sirenio Pioquinto, periodista en pie de página, que has estado omnipresente aquí en Momentum estos días y que bueno, lo agradecemos, mi querido Cau. Hoy haces, bueno, publicas pues en pie de página una crónica de la marcha del día de ayer, el aniversario 8 de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Una crónica de lo que ocurrió ayer. Cau, bienvenido a Momentum, ¿cómo te va? Cuéntanos. Muy buenos días a todos allá. Aquí pues poco ya, como que ya soy de la casa, pues ya tenemos 2 semanas al hilo. Siempre ha sido de la casa, mi querido Cau. Bueno, pero es otra cosa. Pero no, pero lo que quise decir es que ahora ya puedo conducir un segmento también. Órale, cuidado, no te pongas de apechito, porque luego te vamos a agarrar ahí. Bueno, fíjense que ayer hubo una marcha en la ciudad, ya se cumplieron 8 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala Guerrero en 2014. Y ayer los padres y madres pues marcharon acompañados de sindicalistas, universitarios, de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México, la FEXO, que agrupa a las 16 normales rurales del país, así como organizaciones sociales que estuvieron presentes en esta marcha que recorrió del Ángel de la Independencia al Zócalo, y entre otros pues la demanda incisiva de los papás y de las mamás es acceso a la justicia, verdad, y además de eso, investigación contundente hacia las Fuerzas Armadas, de los que participaron, hacia los militares que estuvieron involucrados o están involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Y bueno, pues como ya saben, pues entre consignas, gritos, demandas en las paredes, como más 43, así como vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es el recorrido que estuvo calculado alrededor de 2,5 kilómetros, lo que yo calculé, porque la columna, la descubierta de la columna de los papás y entró al Zócalo, y yo me encontraba en el monumento de Acuitláhuac, y de ahí venía el último contingente. Entonces, haciendo una medición, es alrededor de 2,5 kilómetros. Sin embargo, pues dicen que hubo 7,000 manifestantes. Si sumamos esto, pues creo que da más de 10,000 participantes en esta marcha. Uh-huh. Cau Sirenio, me tocó estar también ahí en la marcha. ¿Cuál es tu valoración con respecto de el tipo de personas que se sumó, que participó en la marcha? Te hago un comentario, Alberto, les hago un comentario a usted que nos está escuchando. Me topé con 2 amigas que están en Morena, aquí en una de las alcaldías, y les decía, hay por lo menos 2 personas de Morena, porque pues mucha gente de Morena, que es población civil y demás, pues se extrañó, mi querido Cau Sirenio, no ver nada de Morena. Tampoco los vimos replicar cartelitos en redes sociales ni nada. Tengo la impresión, Cau, Alberto, ya me corregirán ustedes o me darán su punto de vista, pero tengo la impresión de que ayer estábamos presenciando también pues ya una fractura que jamás impensada, que jamás hubiéramos imaginado, entre las corrientes de presidente López Obrador y de Morena, y las corrientes pues de movimientos, de organizaciones como los normalistas de Ayotzinapa. Me pareció, esa es la impresión que tengo, era como la marcha de los marginados. Esa es la impresión que me quedó a mí. Cau, no sé cuál es tu impresión en ese sentido. Pues yo llevo cubriendo la marcha desde 2015, he estado casi en todas, salvo en 2 que no pude estar, que por X razón no pude venir, pero ya de ahí en todas las marchas creo que
Siempre se ha visto así, ha sido siempre la marcha de los marginados, la marcha de los papás, y son más las organizaciones sociales los que llegan a esta protesta, los sindicalistas. Lo que he visto que no han fallado son los sindicalistas, los telefonistas. Sí. El SME siempre han estado ahí presente, pero ya de ahí, pues en otras ocasiones he visto un grupo muy pequeño de Morena, porque como tú sabrás, en los partidos políticos no hay tanta conciencia de lucha de clases, sino que si le ponen un autobús y le dice vamos a la Ciudad de México y le ponen un autobús, se viene, pero si le... Pero hay un montonal de gente que conocemos, figuras públicas, medianamente públicas, no tan públicas, y sí, fui a la pasada, no me pareció que era tanto así como en esta, eh, eh, pero bueno, seguramente tú tienes una mejor mirada si si te ha tocado ir a todas las que han sido, pues, ¿no? Pero esa es la impresión y esa parte quería preguntarte por eso. Sí, bueno, mi impresión es que ha sido siempre, por ejemplo, el caso de Guerrero, no participaron nadie de Morena, por ejemplo, estaba viendo la protesta de ayer, son las mismas organizaciones campesinas que salieron a marchar, son los mismos normalistas de las 8 normales públicas, bueno, son 9 normales públicas, pero los de Ayotzinapa se vinieron a la ciudad, entonces se quedaron 8 normales públicas, son las mismas que han participado en la marcha. Ni siquiera la Universidad Autónoma de Guerrero, que tuvo un pasado de lucha, de movimiento social, que estuvo acompañado, de hecho, por la Escuela Normal Rural de Chinapa cuando lucharon por la autonomía universitaria. Ni siquiera los de la Universidad Autónoma de Guerrero estuvieron en la marcha. Ni siquiera la vieja guardia de esa universidad estuvo en esta protesta en Chilpancingo. Entonces, si eso de allá que está donde está la escuela, donde está la base con más conciencia social, no participan, imagínense lo que podría pasar en la Ciudad de México, donde los que llegan a esta marcha son gente de las colonias, de lo que están organizados, ¿no? Son las pequeñas organizaciones, las pequeñas asambleas son los que llegan a esta marcha. Y también porque de alguna u otra forma tiene la misma demanda, ¿no? Que la falta de servicios públicos, entonces, porque también lo que yo veía ayer, que había una columna de la sección 14, de la CETEC de Guerrero, que trae de su propia demanda, o sea que no tanto era la demanda por presentación con vida de los 43 normalistas, sino que también su demanda era de que la Secretaría de Educación los reciba la CENTE y pueda plantear ahí su propuesta. Entonces, esto ha sido como que lo que yo veo es que esta marcha como que recuperó mayor fuerza comparado a lo que había tenido en 2020-21 por la pandemia, no hubo mucha participación. Sin embargo, en esta ocasión pues veo mayor asistencia de las universidades públicas. No es la misma movilización como en 2015, que el contingente salió en el Auditorio Nacional. Nosotros íbamos llegando al Zócalo y el último contingente todavía iba por Estela de Luz, de la Luz. Entonces significa que el primer año sí hubo mucha participación y de universitario era bastante numeroso y también de organizaciones sociales. Esto no se vio ahora, pero comparado de hace 2 años, ha recuperado mayor fuerza, mayor movilidad. En términos de la asistencia, pues sí es claro que hay más gente que la que se lograría haber en 2 años anteriores por situaciones de la emergencia sanitaria, claro. Y en comparación con 2015, pues evidentemente que sí es diferente, Cau. Pero yo te quisiera preguntar tu opinión, tú que has acompañado todas estas protestas, prácticamente todas, sobre el tono, el ambiente, el reclamo, la reacción de los familiares y de quienes acompañaron a los familiares de los estudiantes, a propósito del momento que se vive ahora mismo en México, con esta situación, vamos a llamarla extraña, para no poner otro adjetivo, de un gobierno que se ha comprometido con llegar a la verdad, en este caso, el paradero de los estudiantes, pero que al mismo tiempo partes de ese mismo gobierno hacen todo por obstaculizar este propósito. ¿Cuál era el ánimo, las consignas, el planteamiento
¿Había más enojo, menos enojo? Cuéntanos, Cau. Hay mucho enojo y hay mucha desconfianza. Bueno, platicando en corto con los papás, con Don Mario y con otros papás con que he tenido buena relación desde Guerrero, desde octubre de 2014, entonces hemos tenido esa buena comunicación y de parte cuando hablamos de esto, sobre todo lo de filtración del sábado y otros hechos que han pasado, sí están muy desconfiados, no creen, y por eso plantean de que esta lucha tiene que ir más allá y no es nada más esto y no quedar con el planteamiento de que ya le entregaron un estudio, sino que hay que ir más allá, hay que hacerle un análisis científico para poder concluir de que sí, sus hijos están muertos, de que sí, de que sí, lo que dice el Estado mexicano sí es cierto. O sea, no confía en las instancias y así como ayer lo decía Don Mario en el meeting, ese mismo modo operandi del Estado de filtrar la información a los medios y de esa forma de ir desarticulando el movimiento, ir quitándole fuerza. Y pareciera ser que esta filtración sí generó cierto golpe en el movimiento de los papás, porque ahí se ve, pues no hubo mucha participación de la gente, como lo decía Ernesto, la misma gente de Morena que no llegaron, como lo han hecho en otras ocasiones. O sea que sí generó ese golpe y eso también ha llevado a mucha desconfianza y a mayor coraje, ¿no? Entonces son 8 años que no ha habido resultado y cuando saben y desde un principio se señaló de que eran los militares, que estuvieron los militares y que tuvieron todo que ver un aparato diseñado, una estrategia para ocultar los hechos de Iguala y que ahora pues ya se sabe una parte, pero no se ha podido concluir con toda esta investigación. Y entonces eso hace de que sí hay molestia, no hay ánimo, eso como de volver a creer de un gobierno que le había prometido que se iba a resolver y ahora pues hay cierto ese golpeteo de esta zancadilla, ¿no? De la fiscalía, porque creo que donde, bueno, ahí lo decía Don Mario, que la zancadilla viene principalmente de la fiscalía. Ajá, ahí viene ahora pues con la entrevista que le hacen a un general en una prisión militar, es una zancadilla mayor, ¿no? Cuando se ha visto que en la prisión militar se podía entrar cámaras y hacer una entrevista. De hecho, que yo sepa, de que la prisión militar, un ex presidiario militar, no puede volver a esa prisión después que haya sido liberado. Pero ahora vemos que hay una entrevista desde la prisión. Ya, pues sí, son ángulos. Yo me topé ahí con Alina Duarte, estaba también Violeta Núñez, y estuvimos conversando ahí los tres junto con estas dos personas de Morena, y sí, se hablaba de este tema y había tristeza en las compañeras de Morena. Hay gente aquí, de veras, de la audiencia, una tal Nuricia que dice, vale Desma con sus conspiraciones, Dios me libre, qué fanatismos a veces nos encontramos acá. No, es esta parte y conversábamos con Alina y hablábamos, por ejemplo, de las universidades, también la participación de las universidades, que si hay más, que si hay menos, pues muchos ángulos, ¿no? Muchos ángulos que analizar, que ver, el tipo de protestas que habían tenido también los normalistas y que habían sido pues bastante intensas, y si esto también cohibió más participación o no, pero una parte que está clarísima es que pues hay una fractura ya en estos grupos o corrientes de Morena con estos sectores más sociales, como los normalistas, como las normales rurales, no solamente las de Yotzinapa, sino otras más, el Congreso Nacional Indígena, etcétera, etcétera. Pues creo que son muchos elementos, Cau, y por eso siempre agradecemos que estés ahí y que nos des una lectura, tú que también estás conversando con todas y todos. Si tuvieras que resumir, Cau, estas actividades que hubo
en el 8º aniversario de Ayotzinapa, ¿cuál sería cómo lo cerrarías, Cau? Pues que el movimiento de los padres, así como ya se había planteado, se planteó en Chiapas cuando los zapatistas recibieron a los papás, que habrá un momento de que los papás tendrán el cobijo de toda la población, pero también que no tuvieran mucha confianza, porque son los intereses los que llegaban a ese movimiento, ¿no? Y así lo hemos visto. A mí me tocó ver ese caso el caso Guerrero, una vez que a la CETEC le ofrecieron subsecretaría de Educación, le ofrecieron cargos, se fueron retirando poco a poco del movimiento de los papás hasta dejarlos solos. Y entonces es lo que vemos aquí en la Ciudad de México también, de que una vez que Morena es gobierno, ahora pues ya no, pareciera ser que ya se acabó el movimiento, ya no hay lucha, ya no hay conciencia. Entonces, pues eso ya era sabido de que eso iba a pasar y que conforme pasan los años, pues va a seguir, ¿no? Y no dudemos que el próximo año lleguen ahí los priistas y panistas a también exigir justicia, porque como viene la elección presidencial 2024, pues también quieren volverse muy consciente y muy revolucionario. Bueno, Cabo, ya, como lo mencionaba el presidente hoy, que se decía extrañado de la cobertura de Milenio, pues sí, ahora tienes hasta Milenio, tienes ahí a Televisa, a TV Azteca, ahí con sus coberturas y la defensa de la lucha y de la causa de los de estudiantes desaparecidos y no sé qué. Sí, como tú bien dices, el mundo al revés, bueno, ni tan al revés, pero a ratito vamos a ver ahí a Felipe Calderón marchando al lado de los estudiantes normalistas, a cómo van las cosas. Hombre, lo triste de todo esto es que a mí me cuesta mucho trabajo creer que Milenio no esté haciendo periodismo. Lo vi en la fiscalía, la narrativa que estaba construyendo en torno a esta protesta en la fiscalía, y hasta llegué a hacer comentario en las redes sociales de que regresamos a la misma, ¿no? De que los normalistas son los monstruos, son los vándalos, son los que... Y también ese mismo discurso ha hecho de que se le reste ese apoyo a los papás, ¿no? Que gracias a ese discurso conservador de Milenio, de otras televisoras, ha hecho de que la gente que quiere participar se aleje porque tiene miedo, porque se imaginan que es así como lo narra Milenio o TV Azteca, ¿no? Pues sí. Pues Cau Sirenio, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla, mi querido Cau. Abrazo, aquí estamos a la escucha. Gracias. Hasta mañana, Cau, seguramente. Hasta mañana. Cuídate, Cau.